domingo pasado recordamos que la Navidad tiene cambio de escenario constante y continuamente, porque vivimos en un mundo cambiante. Vivimos en un mundo de continuo cambio y evolución y las cosas van cambiando. Ninguno de nosotros somos los mismos que el año pasado. Ninguno de nosotros somos los mismos de hace 5 años y ni hablar de 10 años para atrás. No solamente porque nuestro cambio físico, que pudo haber sido para peor o para mejor, sino que hemos madurado y vemos la vida y vemos las cosas de una manera muy diferente. ¿Es así o no es así? Bien, en cuanto a la Navidad y a su escenario, no es la excepción. Mientras el tiempo sigue pasando, la situación, el encuadre de la Navidad va a seguir cambiando constantemente. Dije el domingo pasado, puede ser que esta Navidad sea con más gente o con menos gente, puede ser que sea en un lugar físicamente diferente al que te tocó el año pasado, puede ser que gente esté ausente porque partió a la eternidad o porque simplemente viven en otro país o porque son tus hijos y ahora van a compartir una fiesta con la novia y el novio y la otra contigo y con tu esposo o tu esposa. En resumidas, las cosas van cambiando continuamente. Saben que tengo muchos y buenos recuerdos de mi Navidad, sobre todo en la parte de nuestra infancia, nuestra niñez. ¿Quién de ustedes tiene buenos recuerdos de su Navidad, de su infancia, su niñez, comiendo la comida deliciosa de mamá o de la tía o de quien la hiciera en ese momento, en un ambiente hermoso? ¿Saben qué curioso que una de las cosas más raras que me pasó a mí en Navidad fue, llegando a Estados Unidos, claro, con Pavo y migrando, hace ya un buen tiempo, fue el hecho de ver en televisión las blancas Navidades? Déjenme contarles esto porque fue algo traumático para mí. Para mí, qué blanca Navidad. Yo veía el pino de Navidad con nieve y yo decía, ¿cómo será este asunto de un pino con nieve? Porque les cuento, para el que no sabe, que en Sudamérica, en esta misma época, es verano. Oh, entonces, todo cambia. ¿Ven? El escenario siempre cambia. La comida cambia, el ambiente cambia, la música cambia y hasta la decoración cambia. Yo vine a darme cuenta que en la televisión mirábamos un pino blanco porque obviamente aquí ahora hay muchos estados donde sus árboles están plagados de nieve porque estamos en pleno invierno o estaremos en unos días en pleno invierno. El escenario siempre va cambiando. Pero dentro de tanto buenos recuerdos que tengo y de tantas cosas que fui aprendiendo con el tiempo, tengo una Navidad que, la verdad, les voy a ser sincero, cuando volqué esta historia en estos apuntes que utilizo para compartir con ustedes, realmente volví a sentir esa sensación de angustia y dolor que sentí en esta historia que te voy a contar. Esta fue mi última Navidad con mi madre. Esto fue ya hace bastante tiempo, fue nuestra última Navidad como familia, mi esposa, mis hijos, yendo a Argentina a visitar a mi madre justamente en época navideña, a visitar a todos, especialmente a mi madre que era una enferma terminal. Esa Navidad, hasta el día de hoy, sigue siendo la peor Navidad que tengo en mi haber, en mi historia. Cuando me recuerdo esto, realmente se me retuerce el corazón, porque la escena era y sigue siendo en mi mente la más horrible que pude haber visto en mi vida. Mi madre sufrió una enfermedad neurológica, lo que hizo que su cuerpo se fuera literalmente transformando hasta ponerse en posición fetal. Así que sus piernas estaban completamente encogidas, sus manos, sobre todo una de ellas, estaba completamente vuelta hacia adentro del cuerpo. Por lo tanto, estaba ella como con una embolia, torcida en su cuerpo, torcida en su cara. Y la escena que tengo en mi mente de esa horrible Navidad es a mi padre dándole de comer en una cuchara o con una cuchara a mi madre en la boca, tratando de que mi madre abriera su boca y yo miraba a mi mamá y mi mamá primero no era mi mamá y segundo verla que se le caía la comida de la boca como cuando se me caía a mí cuando era un bebé, como que eso fue la peor escena y lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Por qué les cuento esto? Porque las escenas, los encuadres y los escenarios de nuestra Navidad completamente van cambiando. ¿Te das cuenta? Te conté buenas cosas de mi Navidad, buenos recuerdos de mi Navidad, pero también te conté por lo menos una de las más dolorosas que ha marcado mi corazón para siempre. Entonces, en un escenario triste, ¿quién tiene ganas de celebrar? En un escenario alegre, todo el mundo se prende en la fiesta, porque cuando sale el sol, todo el mundo sale a celebrar, eso no hay ningún problema. Cuando la vida te sonríe, ¿qué problema hay?
Cuando todos están bien, cuando todos están sanos, cuando todos están en la mesa sentados en tu casa, cuando hay paz, paz, cuán dulce paz, y los niños son pequeños y los problemas también son pequeños. Mi abuelita decía, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas más grandes. Algún papá diga amén a esa verdad de mi abuelita que está también con el Señor ya hace bastante tiempo. Entonces, cuando uno disfrutaba ese momento, eso era paradisíaco. Uno quería congelar esa imagen maravillosa, pero la verdad, nuestra verdad es que eso no es así. Las situaciones continuamente van cambiando. E insisto, ¿quién tiene ganas de celebrar en un encuadre como el que les acabo de presentar? Yo les conté el mío, ustedes tienen los suyos. La gran mayoría los conozco de bastante tiempo y sé que cada uno de ustedes no va a pintar igual esta Navidad. Algunos por pérdidas, otros por dolores, otros por angustias, otros por situaciones que han venido arrastrando por tanto tiempo y están con el alma cansada. Así que esta Navidad no va a ser digna de celebrar. Insisto, ¿quién quiere celebrar cuando las cosas no van tan bien? Cuando la salud no está tan bien, cuando la relación de pareja no está bien, cuando la relación con tus hijos no está bien. Pero no podemos también caer en el error de que porque es Navidad no hacer nada. No podemos caer en el error de que porque es Navidad amargarnos y ponernos más tristes y torturarnos. Déjenme recordarte un cuadro que te enseñé el domingo pasado y lo volveré a hacer ahora otra vez. ¿Me das el cuadro de espíritu, alma y cuerpo, por favor, en pantalla? Bien, aprendimos que nosotros por el cuerpo vivimos todas las sensaciones obviamente externas. El alma es el asiento de las emociones y el espíritu es el lugar donde Dios se comunica con nosotros. Dije el domingo pasado y lo diré otra vez a modo de preámbulo, nuestra Navidad tiene que literalmente apuntar a nuestro espíritu. Pregúnteme por qué. Escuche el mensaje del domingo pasado y vas a ver por qué. La razón de que por qué tenemos que hacerlo así es porque obviamente primero hemos sido llamados a vivir una vida espiritual. Así que al ser llamado a vivir una vida en el espíritu, una vida espiritual, nuestro tesoro tiene que ser en nuestra parte espiritual. En segundo lugar, porque no hay creyente que pueda ser triunfante viviendo una vida carnal, emocional, porque estas dos fuerzas se van a unir para apagar cualquier cosa que quiera arder en tu espíritu. Esto es muy parecido a la vida del amor y a las relaciones, por ejemplo, conyugales. Si nosotros alimentamos el amor de afuera hacia adentro, nuestras parejas van cambiando, el tiempo va cambiando, la expresión del amor va cambiando. Todos los viejitos díganme amén. Entonces ya no es lo mismo. No es lo mismo recién casado que al año de casado, que a 5 años de casado, que a 20 años de casado, que a 30 o 40 o más, como algunos de aquí tienen promedio de estar con sus parejas. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo podemos vivir o cómo debemos vivir nuestra vida? ¿Cómo vivimos nuestra Navidad? Cuando ya sabemos que los contextos continuamente van cambiando. Vamos a vivir Navidad de adentro hacia afuera. Repita conmigo, de adentro hacia afuera. Eso es lo que Romanos capítulo 12 enseña el apóstol Pablo diciéndole a los romanos, transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmense. Esa palabra se traduce metamorfosis. Y metamorfosis es lo que nos explica lo que una mariposa o lo que un gusano a la transformación se convierte en mariposa. ¿Me expliqué bien? Es la experiencia interna y de interna hacia afuera y no al revés. ¿Por qué? Porque afuera las cosas van a seguir cambiando. En nuestro cuerpo o nuestras emociones recibidas de afuera hacia adentro, lo diría mejor explicado, los estímulos que recibimos de afuera hacia adentro continuamente van cambiando. ¿Pero qué es lo que no cambia? La palabra de Dios que atesoramos en nuestro corazón. Entonces, ¿dónde depositar el espíritu de Navidad? Depositémoslo, deposítenlo en su espíritu, para que entonces, mientras vaya pasando el tiempo y el contexto vaya cambiando, tu Navidad no deje de ser un motivo de adoración continua. Y lo dije, Navidad es un motivo de adoración. ¿Dónde aparece esto en la Biblia? Mateo capítulo 2 nos enseña una famosa historia
la conoces de memoria. Si tienes algún tiempo en la iglesia, esta es la historia más trillada en esta época, porque lógicamente es la historia del nacimiento de Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 9 al 12, y leamos estos versos de forma rápida. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría, hablando obviamente de los seguidores o los magos, como se conoce. Verso 11, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María y su madre, o María su madre, y postrándose, ¿qué hicieron? Le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es la conversación de los famosos magos, los reyes magos, con Herodes, quien trata de conversar con ellos para saber que habría de nacer un nuevo rey, y Herodes, claro que no quería llegar a donde Jesús para adorarlo, sino para matarlo, mientras que los magos tenían que llegar a Jesús justamente para adorarlo. El oro, el incienso y la mirra también tienen simbolismo o significados proféticos acerca que son de alguna forma los elementos que también se utilizan para preparar un cuerpo a la hora de su muerte, pero no quisiera entrar en esos detalles, porque lo que intento es mostrarte que Navidad, más que una celebración, es adoración. Más que una celebración, es adoración. Entre los cristianos, todavía, siglo XXI, siguen discutiendo si hay que celebrar Navidad o no. Y está bien que se pueda conversar si hay que celebrar Navidad o no, si Jesús nació un 24 o un 25 de diciembre o no, si hay que compartirse regalos o no, si hay que tomar champurrado o no. Está bien, podemos discutir y hablar y conversar de eso sin ningún tipo de problema. Pero lo que no podemos dejar es dejarnos hacer perder el sentido de adoración que tiene la Navidad. Porque más que celebración, es adoración. Si piensas bien, ir en contra de la cultura es ir en contra de la adoración más que de la celebración. Porque en el día de hoy, todo el mundo celebra, todo el mundo busca y todo el mundo se alimenta de celebraciones. ¿Están acá conmigo? Vivimos del estímulo de la celebración. Pero Navidad, insisto, tiene mucho más que ver con adorar que con simplemente celebrar. Déjame darte 2, 3 ejemplos bien rápido. Israel en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, como se conoce en la Biblia, se metían en problemas por ser personas que todo el tiempo adoraban a cualquier cosa menos a Dios. Tal fue el punto de la corrupción en la parte espiritual del pueblo de Israel que Dios mismo tuvo que hablarle justamente a Moisés para que escribiera o nos hiciera saber a nosotros con el tiempo Deuteronomio capítulo 6, verso 13, que literalmente dice que no se hagan dioses ajenos, que no se pongan a adorar cualquier cosa que ellos pensaban, más bien se enfoquen 100% en adorar a Dios. Segundo ejemplo, Jesús mismo, Mateo capítulo 4, verso 10, fue tentado por Satanás, ¿para qué? Lo que le dijo Satanás fue, si tú a mí, postrado, ¿qué? ¿Me celebras? No, me adoras. Si me adoras, entonces hacemos la negociación. Obviamente, Jesús termina contestando con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Tercer ejemplo, uno de los más prácticos. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Está Jesús conversando con una mujer y la mujer no está muy segura de dónde es el lugar correcto para adorar. Si había que adorar en Jerusalén, si había que quedarse aquí donde ellos estaban, si había que ir a un lugar físico específico como antiguamente se hacía. Todo el mundo adoraba en Jerusalén porque físicamente era el lugar de la convocatoria para adorar a Dios. Y entonces Jesús le dice a esta persona y nos dice a todos en el día de hoy que lo que Dios está buscando es personas que no celebren solamente, no está mal celebrar,
Lo que creo que tengo que decirte, para que quede claro, es que Dios está buscando personas que no se vayan por el ambiente de la celebración, más bien traten de entender el espíritu de adoración que hay en medio de esa celebración. Y entonces Jesús le dice, porque este es el momento donde hay que buscar personas que verdaderamente me adoren o adoren en espíritu y en verdad. Repiten esas dos palabras conmigo, son bien fáciles. ¿Cómo hay que adorar? Hay que adorar a Dios en Navidad y en Pascuas y en tu cumpleaños y cuando las cosas van mal y cuando las cosas van peor y cuando las cosas ni van. ¿Ven qué interesante que es? Si uno encararía Navidad, como cualquier otra celebración, con este espíritu la pasaríamos fenomenal. Y no estaríamos tan preocupados por con quién vamos a pasar y qué hay que cocinar y cuánto van a hacer y que no hay que repetir la ropa y hay que poner manteles diferentes porque la suegra siempre critica y hay que limpiar bien la casa porque... Dios bendiga a las suegras. Las suegras son como las estrellas hermosas. Iba a decir cuanto más lejos, más bellas, pero sé que voy a meterme en problemas. Entonces no lo voy a decir. Ustedes me provocan. La adoración en Navidad y en cualquier otra época de nuestra vida y del año y de las circunstancias, como no son regidas por las circunstancias, son regidas por mi actitud y mi espíritu hacia Dios. Realmente la adoración no entrona a Jesús. La adoración no entrona al Señor. Sé que hay canciones que nos ayudan y son muy bonitas en sí y son muy motivadoras para las congregaciones y aún los que cantamos y dirigimos y enseñamos la palabra, hacemos que la gente entrone al Señor, que la gente ponga en su lugar al Señor. Y la verdad de la milanesa es que el que se tiene que ubicar eres tú y soy yo. Porque el Señor sigue estando en el trono y sigue siendo merecedor de nuestra adoración, tengas ganas de hacerlo o no. Cuando regresé de ese viaje que les conté, una familia a la que quiero y respeto mucho, que son parte de la iglesia hace muchos años, que casualmente en esta época no les toca vivir un tiempo muy agradable de mucha celebración. El Señor tenga misericordia. Justamente en el regreso de ese viaje, que para mí fue la peor Navidad de mi historia, y lo sigue siendo hasta hoy, y espero en Dios no vivir ninguna similar, me invitaron a su casa. Y me dijeron, pastor, sabemos que estás hecho pedazos, pero ¿podrías por favor venir a casa a compartir un plato de pozole? Ustedes saben que el pozole sana el alma. ¿Cuántos saben eso? El pozole tiene una unción sanadora. Realmente no tenía ni hambre, ni ganas de ver gente, pero pastor, ustedes querían sinceridad, aquí la tienen. Yo estaba hecho pedazos, yo no tenía ganas ni de verte, ni de cantar, ni de orar, ni de comer, ni de nada. Pero aprendí en ese dolor lo que hoy intento enseñarte. Aprendí en ese dolor, que no se compara con nada, por lo menos hasta ahora en mi caso, que el Señor es digno de mi adoración, aunque yo no tenga ganas de celebrar. Amén. Yo no sé si esta Navidad es muy motivadora a ti para que te juntes a celebrar. Es más, no sé si hay motivo para que celebres. Pero sí quiero insistirte en que hay un terrible motivo, el más grande de la historia. El que Jesús un día vino y nació en un pesebre de una señora llamada María, que era una virgen, a la que el Espíritu Santo invadió para que entonces naciera el Salvador del mundo, la persona que transformó la historia del universo. Y que abrió el cielo para que tú y yo un día estemos en la eternidad por siempre. Eso es digno de adoración. Si no quieres celebrar, si no puedes celebrar, si no te da la fuerza para celebrar, no hay ningún problema, adora. Eso sí, te lo pediré encarecidamente, adora.
Hay un salmo tan hermoso que creo que encierra el corazón de lo que las personas que alguna vez no tuvimos ganas de celebrar, tuvimos que hacer para poder encontrar incentivo y adorar. Salmo 123, versículo 2. Lo voy a leer en otra versión, la versión que voy a usar me gusta más que la que usamos normalmente y la nueva traducción viviente. Dice así, 123, Salmo, verso 2. Seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios, así como los sirvientes fijan los ojos en su amo y la esclava observa a su ama atenta al más mínimo gesto. Miren qué profundo este salmo, qué poético este salmo. Dice, Señor, así como los esclavos responden al chasquido de los dedos de las personas que los lideran y al mínimo gesto, cuando yo leí esta versión, de inmediato se me ocurrió pensar en aquellas personas que hablan más con gestos que con palabras. ¿Hay alguna persona de Honduras aquí? Ustedes son expertos en eso. Alguna vez fui a Nicaragua y en la conversación previa al servicio, la persona que nos estaba introduciendo al campo de misión, como Nicaragua lógicamente tienen tanta influencia con Honduras y hacen lo mismo, ellos son tremendamente besucones, porque es todo con la boca. El que no lo sabe, no se preocupe, no es nada malo. Así es como es. Lo primero que nos dijeron en el entrenamiento es, ustedes van a cruzarse con gente que tira besos todo el tiempo, no es ningún gesto obsceno, no están queriendo nada con ustedes, solamente así es como ellos hablan, ¿no? En vez de decir para la derecha, hacen así, o en vez de decir para la izquierda, hacen así. Y el día que te quieran besar, yo no sé cómo van a hacer porque ya tiraron todos los besos. Me imagino algo tan curioso como esto. A la señal del amo, a la señal de los líderes, del líder, el siervo responde, así estamos ante el Señor, adorándolo y expectantes para que cuando Él diga vamos, avanzamos. Para cuando Él diga quietos, nos quedamos quietos. Para cuando Él nos diga de rodillas, entonces de rodillas. Para cuando Él nos diga ahora es tiempo de adorar y entonces vamos a llegar a lo más hermoso que es entender qué es adorar. ¿Saben que la palabra literal en hebreo para adoración no significa solamente una actitud de canciones? Yo estoy listo para que los muchachos de la música vengan para acá para practicar lo que estamos enseñando. Si están por ahí los chicos, traten de arrimarse lo más pronto posible. Justamente es el significado clave de la adoración. Si a la mayoría les pregunto qué es adorar, uno contesta lo que uno entiende que es adorar. Adorar es cantar, adorar es levantar la mano, adorar es ponerse de rodillas. ¿Y eso está mal? Realmente no está mal, es una santa y linda y preciosa expresión de adoración. Pero, ¿qué tal cuando uno no tiene ganas de nada de eso? ¿Qué tal cuando uno no tiene ganas de levantar la mano? ¿Puedes ser sincero conmigo en este día previo a Navidad? ¿Todo el tiempo tienes ganas de adorar? ¿Todo el tiempo tienes ganas de cantar? ¿Todo el tiempo tienes ganas de ponerte de rodillas? Entonces tengo para ti una enseñanza que creo que te va a servir bastante a escuchar, porque verdaderamente adorar no significa ni levantar las manos solamente, ni estar de rodillas solamente, sino que adorar, el adorador que Dios busca es la persona que está completamente rendida ante el Señor. Literalmente, si alguien quiere sacar una foto, aproveche antes de que me levante. Es estar postrado completamente ante el Señor. ¿Alguna vez no tuviste fuerzas? ¿Alguna vez no quisiste levantarte de la cama? ¿Alguna vez te tiraste al piso quebrado tu corazón, tu alma, tu espíritu por todo lo que te estaba pasando o por lo que pensabas que te habría de pasar? Eso es adorar. ¿Alguna vez no tuviste palabra para expresar? Como cuando existe ese dolor adentro que no tienes ni cómo, no hay una palabra que lo defina.
Te preguntan cómo te sientes, no hay palabra que lo defina. ¿Están aquí conmigo? ¿Cómo te expreso lo que siento? No te lo puedo expresar porque no hay una palabra en el diccionario que pueda encerrar la idea de lo que siento ni de lo que me está pasando. ¿Estuviste en la lona literalmente alguna vez? ¿En el piso, postrado? Creo que eso es verdaderamente adoración. Y creo que eso es lo que Dios realmente está buscando de nosotros en esta época de víspera navideña. Que vayamos a Él así, rendidos. ¿Saben? Ningún creyente hace más Dios a Dios. Los creyentes nos hacemos más creyentes cuando adoramos al Señor. Él no se hace más Dios por mi adoración. ¿Te recuerdas eso? Él sigue sentado en el trono. Y Él está ahí simplemente porque fue la voluntad de Dios Padre sentarlo a Él en el trono, habiéndolo levantado al tercer día de entre los muertos, para que de ese trono no se baje ni lo baje nada ni nadie, ni Satanás, ni la muerte, ni el pecado, ni absolutamente nada. Apocalipsis capítulo 5 dice esto. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, el apóstol Juan en su revelación en Patmos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie juntos? Y con mucha reverencia y con mucho atrevimiento le voy a pedir contigo al Espíritu Santo que venga. Y no es que no esté, es que le voy a pedir que, si quiere hacerlo, sea un poco más intenso con nosotros. ¿Viste cuando en casa tenemos calefacción, ahora que viene el frío? Y siempre tenemos un familiar que tiene como espíritu de paleta, ¿no? Viene muerto de frío y entonces entra a la casa y dice, la calefacción no está prendida. Entonces la respuesta es sí, está prendida, está a cierta temperatura. ¿La podemos subir un poco más? Y entonces ahí vamos y le damos un poquito más al asunto. ¿Se entiende la metáfora? Yo sé que el Espíritu Santo está y que habita y que vive dentro tuyo y que está dentro mío y que es el rey de esta iglesia, pero le voy a pedir, si Él quiere hacerlo, literalmente si Él lo quiere hacer, le voy a pedir que le suba un poquito más a la calefacción. Algunos van a sentir cosas en su físico, porque suele suceder. Algunos no van a sentir nada y no hay problema por eso. No eres pecador o carnal o menos santo o Dios te ama menos porque simplemente no sientes. Simplemente es tu experiencia y Dios lo va a hacer así. Algunos querrán llorar un buen rato en la presencia de Dios y la verdad no hay mejor lugar donde hacerlo. Algunos se van a querer sentar. Algunos van a querer tirarse al piso porque no tienen fuerzas para nada y van a querer simplemente adorar. Espíritu Santo, con mucha reverencia y humildad, ¿podría subir la temperatura a nuestro corazón? ¿Podría soplar otra vez? ¿Podría llenarme otra vez?